Hola, soy Juan Felipe Betancourt del curso octavo C y hoy voy a hablar de la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa convulsionó en Francia en el 5 de mayo de 1789 y terminó el 9 de noviembre de 1799, aproximadamente 10 años y 6 meses. Fue un periodo violento en donde se busca derrocar al antiguo régimen y hacer a la burguesía el poder político dominante en la nación. Como su fecha lo indica, ocurrió a finales del siglo XVIII y fue el cambio político-social más importante que se dio en Europa, en toda la historia. Las causas que llevaron a la revolución fueron principalmente el estado grave que se encontraba Francia con su economía, ya que tenía una economía bastante inestable, haciendo que la gente pues se aburriera de la economía, además de las ideas ilustradas que se dieron en la época. También influyó los gastos militares y las malas cosechas debido a las sequías y a las heladas que azotaban la nación. Esto, la furia del pueblo con las ideas ilustradas, crearon el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Según la historiografía, la Revolución Francesa marcó el inicio de la edad contemporánea, ya que en la Revolución Francesa se empezaron a dar las bases de la democracia moderna. También abrió bastantes horizontes políticos, basados en el principio de la soberanía popular del pueblo, el cual sería el motor de las revoluciones que se dieron unos años después, las de 1830, las de 1848 y las de 1871. Ahora hablaré de los Estados Generales de Francia. Los Estados Generales trataban asuntos urgentes fundamentalmente de índole legal o financiera. Recordemos que en Francia durante la Revolución Francesa habían 3 estados: el clero, el primer estado; la nobleza, el segundo estado; y la burguesía y el pueblo del tercer estado. Los estados generales eran asambleas convocadas por el rey de manera excepcional y a la que acudían los representantes mencionados anteriormente. Estos estaban separados al deliberar y tenían un solo voto por estamento. La última asamblea, que se dio en el año 1789, el 5 de mayo, marca el inicio de la Revolución Francesa. Esta asamblea se dio ya que el Estado ya estaba al borde de la bancarrota y arrinconada por la aristocracia regionalista. Pensaba encontrar un medio de salvación al problema. Por eso convocaron a los Estados Generales. Dicho esto, entonces hablaré de las etapas de la Revolución Francesa. Primero estuvo la convocatoria de Estados Generales, la cual ya mencioné anteriormente. La asamblea tomó medidas que cambiaron la situación política y social. Entre ellas destacan la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, la supresión del feudalismo, la aprobación de los bienes de la Iglesia y la constitución civil del clero. La siguiente etapa fue la convención. La constitución fue la principal institución de la República Francesa durante la Revolución. Era una asamblea electa de carácter constituyente y tenía la autoridad de ejercer los poderes ejecutivos, o sea, del gobierno, y legislativo, de la aprobación de las leyes. Su importancia entre el conjunto de instalaciones revolucionarias queda de manifiesto en la ley del 14 primario, el 4 de diciembre de 1793, o en el calendario francés de la época, el año 2. La siguiente etapa fue el consulado, la cual estableció un régimen autoritario que concentraba el poder a manos de Napoleón Bonaparte, para salvar a la nación de una posible reconstrucción del régimen monárquico.
Esta no incluida ninguna declaración sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por último, el Imperio Napoleónico, pero eso ya es un tema aparte. Por último hablaré de la etapa conocida como el terror. Este fue un periodo de cambios centrados en el auge de la Revolución Francesa, que duró desde septiembre de 1793 hasta la primavera de 1794, el cual ha generado numerosos debates según algunos historiadores. El terror estaba caracterizado por la brutal represión por parte de los revolucionarios mediante el recurso del terrorismo del Estado. Se dividió en dos etapas: el terror rojo, en el que fueron los jacobinos sus integrantes y ejecutores, y el terror blanco, desarrollado durante la reacción termidoriana. En esta época, en esta etapa, se hizo importante la guillotina, el instrumento de ejecución que mató entre 35.000 a 40.000 personas durante la época del terror. Ahí también fue decapitado el rey Luis y la reina María Antonieta. Y listo, ahí hablé un poco de la Revolución Francesa y de la etapa del terror. Hasta la próxima. Este video es para la materia de sociales del Colegio CAFAM. Estudiante Juan Felipe Tancourt, curso octavo C. Profesor Juan Manuel Bello.